Hoy en el estudio Alcocer y Abogados tenemos el honor de contar nuevamente con la presencia de uno de los penalistas más importantes en la actualidad, el profesor Dr. Jesús María Silva Sánchez, profesor y catedrático de la Universidad Pompeu Fabra de Barcelona, quien amablemente ha accedido a brindarnos nuevamente una entrevista. Profesor, bienvenido en nombre de todo el estudio y también, como no, de quien nos dirige, el doctor Eduardo Alcocer. Es un gusto volver a tenerlo con nosotros. Muchas gracias. Soy yo el honrado. Para mí es un gusto estar otra vez en Lima, otra vez con tantos amigos y apreciados colegas y, claro, hacerlo de la mano del doctor Eduardo Alcocer, un querido discípulo y amigo. Para mí es un gusto. Nosotros encantados de volver a tenerlo y siempre preocupados porque su estadía en Lima sea de lo más satisfactoria para usted. Muchas gracias. Profesor, hace poco más de un año ya que nos reveló esta noticia tan importante que causó revuelo en la comunidad jurídica, la presentación de su Tratado de Derecho Penal. Para poder enmarcarnos en las preguntas que queremos hacerle, en primer lugar, si es que podría hablarnos de su tratado, cuál es el estado en el que se encuentra y también qué es lo que ha significado para usted realizar este trabajo académico. Bueno, pues el tratado ya finalizó, ya se terminó en torno a mediados del año pasado, mediados de este año. Entonces estuvo unos meses, por razones editoriales, congelado en la editorial. Luego ya enviaron pruebas, se corrigieron pruebas y bueno, en principio ya todo está preparado para que salga a la calle en el próximo mes de enero. Y bueno, pues efectivamente es la culminación de muchos años de trabajo, años, en realidad, en cierto modo, de toda la vida de estudio, pero muy en concreto en estos últimos 5 o 6 años, pues sin ser el 100% de mi actividad, pues ha ocupado extensamente mi tiempo. Por lo tanto, bueno, es una cierta sensación de misión cumplida. Lo que ha salido se parece bastante a lo que uno quería hacer. Y bueno, todo es mejorable, evidentemente, pero digamos que uno puede estar razonablemente satisfecho de haber concluido con este libro, que espero despierte el interés de la comunidad académica y profesional. Que no le quepa ninguna duda, profesor. Todos estamos esperando ansiosos el tratado. Y precisamente uno de los temas, abordar el derecho penal, cómo abordarlo, ¿no? Y como ocurre con los problemas de la vida, en general, frente a cualquier problema, a veces es importante partir de identificar a dónde queremos llegar, ¿no? Partir de los fines, porque si no perdemos la brújula y la dirección, y al menos entiendo, en el derecho penal, uno podría, el perder la dirección, significar que se explaye con las teorías, en el mundo de lo teórico. Entonces, mi pregunta es, ¿por qué es importante aproximarse al estudio del derecho penal desde los fines? ¿Y cuáles serían estos fines, según su concepción? Bueno, pues efectivamente, claro, yo creo que es muy importante saber a dónde queremos llegar, cuál es la meta, para después, digamos, diseñar el camino más razonable para esa meta. Entonces, yo creo que en el caso del derecho penal, bueno, el fin de entrada es que tenemos que imponer una pena y, por lo tanto, tenemos que saber qué queremos hacer con esa pena. Si no lo sabemos, pues difícilmente podremos construir los presupuestos de la imposición de la pena. Entonces, mi percepción ha sido la siguiente. En primer lugar, ¿qué fin tiene el Estado? Porque la pena no deja de ser un instrumento del Estado. ¿Qué fin tiene el Estado? Yo sostengo que el fin del Estado, como el fin de la política, es el bien común de los ciudadanos, el bien común de la sociedad, de quienes conviven.
a ese bien común tiene que contribuir también el sistema punitivo, que es un instrumento, digamos, muy secundario, pero que ahí tiene que estar. ¿Eso qué significa? Significa, en primer lugar, que el derecho penal está subordinado a la paz, porque el mayor bien común de una sociedad es que haya paz. Por lo tanto, el derecho penal, uno, tiene que contribuir a la pacificación, pero al mismo tiempo, cuando el derecho penal se convierte en un obstáculo a la paz social, tiene que ceder. Entonces, ahí está su juego. ¿Cómo contribuye el derecho penal a la pacificación? Y dos, ¿cómo cede cuando resulta que el castigo podría ser un obstáculo a la paz? Un ejemplo de esto segundo es pues lo que llaman el derecho transicional. Si hay un momento que el castigo, hay un conflicto social muy importante, como en Colombia lo ha sido la guerrilla. Bueno, si el castigo de los exguerrilleros es un obstáculo a la paz, pues hay que intentar resolver el conflicto sin castigar, porque en ocasiones la transición hacia la paz, bueno, requiere renunciar al castigo. Ahora, es verdad que muchas veces el castigo cumple un efecto de restauración de la paz, porque la justicia es un elemento también muy importante de la paz. Entonces, pues a veces en delitos graves, el homicidio, el asesinato, las lesiones, la violación, pues el castigo que hace, hombre, contribuir a cerrar una herida muy importante en una sociedad, cuando resulta, bueno, pues directamente las víctimas, los familiares de las víctimas, si ellos no percibieran que se castiga a alguien, pues habría ahí una herida, y los terceros verían una herida que queda abierta, que queda en carne viva. Eso hay que cerrarlo. Y ahí está el derecho penal como contribución a restañar la herida. En otros casos, en delitos de naturaleza económica, no se da esta herida, es otra cosa, pero también es verdad que una sociedad pues, requiere para su funcionamiento que determinadas instituciones funcionen bien. Ahí el derecho penal, ¿qué hace fundamentalmente? Prevenir, meter miedo para que, digamos, los potenciales delincuentes no delincan, y ahí sí que el derecho penal pues, cumple una función, yo diría, fundamentalmente preventiva. Es decir, que a veces el derecho penal es preventivo, a veces es fundamentalmente represivo en el sentido de restaurador de la justicia y con ella de la paz, y a veces resulta que el derecho penal ni lo uno ni lo otro, por lo tanto tiene que ceder frente a la paz. Esa sería un poco mi visión, que también pone de relieve que no todo el derecho penal es igual, que es una de las tesis que de algún modo aparece en el libro, que no se puede decir que todo el derecho penal sirva para lo mismo, porque hay demasiadas cosas distintas ahí dentro. De acuerdo. A raíz de la respuesta que nos brinda, la recuperación del delincuente, ¿no? Que a veces en nuestras sociedades suele estar desplazado, no es la principal preocupación del legislador. ¿Cuál sería la ubicación? ¿Es uno de los fines también del derecho penal? Sí, sí. Incluso en las teorías modernas, que están muy de moda en Estados Unidos y han entrado con mucha fuerza en Europa, lo que llaman las teorías expresivas del castigo, insisto, son quizá lo más moderno en cuanto a discusión sobre el castigo, se hace mucho hincapié en la pena como expresión de reproche. Y está muy bien, sí, que la pena sirva para expresar al autor que aquello que ha hecho merece reproche. Pero incluso estas teorías expresivas, ya no digamos las preventivas, generales, en fin, se olvidan de una cosa, y es que al final el castigado es un miembro de la comunidad y hay que rehabilitarlo, hay que traerlo de vuelta. O sea, no podemos dejarlo ahí con su condena cumplida, con el reproche que le hemos expresado, sin crear el camino para que regrese en todos los sentidos. Digamos que ahí está la idea de rehabilitación, la tradicional idea de resocialización. Yo creo que no la podemos dejar, pero en un sentido más amplio de lo que se entendía la función resocializadora de la pena, como si fuera algo que tiene lugar en prisión. Yo creo que es algo más amplio, es la capacidad de la comunidad de recibir de nuevo a esa persona, y eso no es tan fácil. De hecho, tendemos a los llamados exdelincuentes a dejarlos tirados
en el camino si es que no les ponemos más dificultades que muchas veces se les pone. En Estados Unidos es un ejemplo claro de dificultar y dificultar. Entonces yo creo que tenemos una tarea muy importante, que es la de tomarnos en serio que el delito es un camino, pero que tiene que haber una vuelta, y tenemos que posibilitar que haya un camino de vuelta después del delito. Y eso, evidentemente, ¿es una función específica del derecho penal? Tengo mis dudas. Lo que tengo claro es que es una finalidad de la sociedad y que por lo menos el derecho penal no tiene que poner demasiados obstáculos para ello. Es uno de nosotros el que delinque, no es uno de ellos, y por lo tanto tenemos que traerlo de vuelta. Por otro lado, profesor, una de las finalidades, entendemos, de su tratado, abordar la teoría del delito, y pues el objeto entonces de análisis es el delito. Pero aquello que llamamos o que se llamaba delito hace 100 años es en poco o nada se parece a lo que llamamos delito hoy en día, ¿no? Me refiero a los tipos penales tan diversos. En ese sentido, ¿es posible hablar de una teoría única del delito frente a esta realidad? Bueno, es una pregunta difícil de contestar. Es una pregunta difícil. En primer lugar, desde la perspectiva, llamémosle, político-criminal o material, efectivamente, las distintas teorías han intentado, bueno, pues buscar un común denominador en la lesión de bienes jurídicos, en la infracción de deberes, en fin, en toda una serie de elementos que, bueno, pueden servir, pero que yo creo que no acaban de expresar con claridad de qué es de lo que se trata en la conducta delictiva. Por otro lado, muchas veces se están defendiendo teorías actualmente que simplemente dicen, bueno, es delito lo que el poder legislativo de un país decide calificar como delito y perseguirlo con penas. Yo creo que estamos ahí en medio en este momento, es decir, estamos en un momento en el que efectivamente las conductas delictivas son muy distintas entre sí, demasiado distintas entre sí para encontrar un común denominador, y por lo tanto yo diría que en este momento no tenemos una teoría material de lo que tenga que ser delictivo y mediante la cual podamos poner un límite claro al legislador y decirle, mire, eso que usted ha criminalizado no puede ser criminalizado porque no es materia delictiva. Yo creo que en este momento tenemos un relativo escepticismo ante la posibilidad de poner límites al legislador en esta materia. Yo he intentado poner algunos criterios, algunos elementos de una teoría de la criminalización, pues el principio del hecho, el principio de lesividad, pero soy consciente de que a la hora de la verdad no tenemos un mecanismo que nos permita decir esto no es delictivo. ¿Por qué razón? Bueno, porque llevamos claramente un siglo en una línea de expansión y desde luego medio siglo con mucha expansión, y hemos desdibujado tanto el perfil de lo criminal frente a aquello que merece una sanción administrativa, que realmente hay una zona gris en la que nadie se ve en condiciones de decir hasta aquí, es decir, la frontera está aquí. Yo creo que en este momento no tenemos una teoría material del delito lo suficientemente poderosa como para poder dirigirnos al legislador y decirle, esto que usted está criminalizando no puede ser criminalizado. Por lo menos no tenemos consenso suficiente en la academia como para decir hasta aquí y nada más, no lo tenemos. Tal vez podría explicarnos en este caso, con la aparición de esos nuevos tipos penales, una cierta
voluntad o finalidad del legislador de que surgen estos tipos penales y de pronto se identifica aquello que se denomina un nuevo bien jurídico. Este fenómeno, digamos, de reconocimiento o expansión también del concepto de bien jurídico. ¿Cuál sería su posición al respecto? Y si es que acaso detrás de esto estaría algún tipo de función ético-social de parte del legislador, si es que esta es válida. ¿Cuál es su posición al respecto, profesor? A ver, yo creo que en este punto sí que las cosas están bastante claras. El derecho penal se ha convertido, siempre lo ha sido un poquito, pero cada vez más se ha convertido en una especie de instrumento de lucha cultural. Y el que tiene el poder, le hace la mayoría en el poder legislativo, pues lo utiliza para reafirmar aquello que le parece deseable, positivo, etc. Y viceversa, es decir, si la mayoría en el poder legislativo la tiene otro grupo, pues lo va a hacer. Es decir, que efectivamente en toda criminalización hay más, yo diría, hay más voluntad de cambiar la sociedad, es decir, de mover las cosas hacia donde a mí me gusta que se muevan, que en recoger algo que ya existe y decir, esto tiene que ser protegido. Lo que antaño se llamaba la función promocional del derecho penal, yo creo que esa función se está produciendo de una forma amplísima en la actualidad. Esto es descriptivo, es decir, es lo que pasa. El problema es que cada vez que pasa esto, la doctrina ha sido muy poco crítica y se ha lanzado efectivamente a decir qué bien jurídico hay aquí, en lugar de decir, bueno, esto es que la mayoría ha querido traducir su programa político también en un programa punitivo. Y entonces, por el contrario, la doctrina acompaña, digamos, al legislador y se inventa un bien jurídico nuevo. Con lo cual, yo atribuyo responsabilidad a la doctrina en el hecho de que la teoría del bien jurídico ya no sirva para nada, porque ante cada nuevo tipo tenemos un nuevo bien jurídico, sin darnos cuenta de que efectivamente lo que ha ocurrido es que la mayoría legislativa ha creado un tipo delictivo sencillamente porque le parece bien, porque le parece que éticamente eso tiene que ser punible para reafirmar lo que ella piensa. Si nos paráramos a pensar en tipos delictivos recientes, pues diríamos, esto viene de estos, esto viene de los otros, no de una reflexión común acerca del merecimiento de pena, sino de traducción punitiva de un programa político. Pasando a otro aspecto importante, ya vinculado con el tratado de su autoría, entendemos que un eje fundamental es el abordaje de la teoría del delito desde la teoría de las normas. ¿Podría usted explicarnos de qué va la teoría de las normas, en qué consiste, ¿no? Y cuál es su planteamiento frente a esta teoría? Efectivamente, el tratado se construye, es uno de los ejes, no el único, pero sí es uno de los 2 o 3 ejes fundamentales del libro. Entonces, bueno, la teoría de las normas, pues sabemos que proviene de Binding, la distinción entre una norma de conducta que se dirige a los ciudadanos y una norma de sanción que en principio se dirige al juez y que le dice si se dan tales presupuestos, entonces tienes que aplicar esta sanción. Y la distinción entre norma de conducta, norma de sanción y ley penal es una distinción que proviene de finales del siglo XIX, que es cuando tuvo más fuerza esta teoría. Después, una época en la que empezó a perder influencia, nunca dejó de tenerla, pero perdió influencia. Hacia mediados del siglo XX vuelve a tener, de la mano de Arvin Kaufman, mucha influencia, la rescata, la reestructura, y en los últimos, sobre todo últimos 15 años aproximadamente, incluso menos, ha vuelto a adquirir mucha fuerza. A ver, yo lo primero que diría es que hay varias teorías de las normas. O sea, no estamos de acuerdo todos los autores en qué teoría de las normas asumimos, por un lado. Y por otro lado, incluso dentro de quienes asumen una determinada teoría de las normas,
pues tampoco hay un acuerdo en los detalles. Y mi planteamiento, ¿qué significa la teoría de las normas? Significa señalar, en primer lugar, que hay unas normas de conducta que se dirigen ex ante al ciudadano y le dirigen una prohibición o un mandato en el sentido de que no tiene que hacer algo que ex ante se puede juzgar intersubjetivamente, es decir, para la mayoría de la gente, para ese observador imparcial, se puede ver como algo peligroso para un bien jurídico, idóneo para realizar un tipo. Eso es la perspectiva ex ante de la norma de conducta. La norma de conducta se dirige en el momento de la acción a un sujeto y le dice: abstente de esta conducta que ex ante me parece idónea para realizar el tipo, o en términos más clásicos, peligrosa para el bien jurídico. Perspectiva ex ante. Esto afecta, pues, básicamente al comportamiento humano como tal en el momento de actuar. Todo lo demás, prácticamente, de la teoría del delito se ve ex post, se ve desde la norma de sanción. La norma de sanción le dice al juez: mira a ver qué ha pasado, pero ya ex post, y eso se corresponde con la realidad del proceso, que tiene lugar meses o años después de la comisión del delito. Y ahí que se ve, bueno, se dice: ¿se ha producido el resultado? ¿No se ha producido el resultado? ¿Se han dado tales y cuales circunstancias o no? Y todo eso opera de la mano, está regido por la norma de sanción. La norma de sanción es penal. La norma de conducta en realidad no es algo penal, es una norma que procede del ordenamiento jurídico, que es abstente de afectar bienes jurídicos. La norma de sanción sí que ya le dice al juez, la norma de sanción penal le dice al juez: si se dan estos requisitos, tipicidad ex post, ausencia de justificación ex post, culpabilidad, requisitos de punibilidad, dice castiga. Entonces, este juego, norma de conducta ex ante, imputación subjetiva ex ante, todos los demás presupuestos del delito ex post, aplicación de la sanción, este juego, cuando lo vas aplicando a los distintos temas de la realización del tipo, de las causas de justificación, la tentativa, etcétera, pues va teniendo muchísimas consecuencias. Y de alguna manera te compromete, la teoría de las normas es como un corsé, que obliga a ir constantemente viendo las cosas. Aquí, ¿qué pasa desde la perspectiva ex ante? Intersubjetiva. Aquí, ¿qué pasa desde la perspectiva del autor? A efectos de dolo, de culpa. Y aquí, ¿qué pasa desde la perspectiva ex post? Es decir, siempre hay tres juicios. Juicio intersubjetivo ex ante, llamémosle de peligro, de idoneidad. Juicio subjetivo a efectos de la imputación subjetiva. Juicio ex post. Y, como digo, es un corsé bastante rígido que tiene unos compromisos de coherencia muy fuertes. Esa es la idea. En función de la respuesta que nos brinda, profesor, ¿cuál es la operatividad de la teoría de las normas para la concepción o elaboración de un concepto de injusto? A partir de la teoría de las normas de conducta, lo que podemos afirmar es que el injusto, como propiedad de una conducta, es básicamente la lesión del contenido de la norma, es decir, de la norma de conducta. Es decir, ¿qué significa lesión del contenido de la norma de conducta? Significa que yo estoy poniendo en peligro, yo estoy realizando una conducta idónea para lesionar un bien jurídico. Eso es lo que depende de mí. Lo que depende de mí es realizar una conducta. Y eso es lo contrario a la norma de conducta y, por lo tanto, se determina ex ante. El injusto, por lo tanto, desde esta perspectiva hay que determinarlo ex ante. No desde una perspectiva subjetiva, sino una perspectiva intersubjetiva, que luego veremos si se imputa o no a título de dolo o culpa, sino que de entrada es intersubjetiva. ¿Esto qué significa? Significa que hay que mantener la idea de que el resultado no forma parte del injusto entendido como vulneración de la norma de conducta, sino que es otra cosa. El resultado, una vez que yo realizo una conducta idónea para lesionar un bien jurídico, caben varias posibilidades: que el bien jurídico lo lesione, que no lo lesione. Evidentemente, si no lesiono el bien jurídico, la conducta no será una conducta de consumación, no realizará el tipo del delito consumado.
pero eso no quiere decir que no se dé una conducta antijurídica, una conducta de injusto. Es decir, la teoría de las normas lleva a situar el resultado en el ámbito de la norma de sanción y no en el ámbito de la norma de conducta, y a ver la antijuridicidad sobre todo desde esa perspectiva de lesión del contenido de la norma, que si además si me es imputable, porque actúo con dolo, un culpabilidad, entonces es un auténtico enfrentamiento con la norma. Entonces yo diría que hay dos conceptos de injusto. Esto ya de alguna manera lo vio el profesor Mir. Un concepto de injusto, llamémosle objetivo ex ante, y hay un concepto de injusto como enfrentamiento, como antinormatividad, que es subjetivo ex ante, y finalmente hay otro aspecto que es la producción o no del resultado de tentativa, resultado de consumación, en fin, que eso ya forma parte de la perspectiva ex post. Esto obliga a centrarse mucho en aquello que más depende del sujeto, que es su conducta tal y como la realiza. Esta es la idea de injusto, de la conducta, de injusto ex ante, etc. ¿Es posible señalar que las normas de conducta pierden eficacia, por ejemplo, frente a quienes se denominan, para algunos autores, como delincuentes por convicción? ¿Esto es así? ¿Cuál es su concepción? Este es un tema interesante y complejo porque el derecho, y el derecho penal en particular, tenemos una excesiva confianza en el poder del derecho como mecanismo de coacción, por un lado, y de razonabilidad, por otro. Decimos, bueno, tenemos la razón de nuestra parte porque la comunidad ha decidido que esto sea una conducta prohibida, y además tenemos la coacción, con lo cual, bueno, lo tenemos todo. Tenemos razón y tenemos coacción. El que no siga la norma por convencimiento, pues la seguirá por coacción. Y esto nos ha hecho olvidar cómo somos las personas. Las personas en general, además de sujetos racionales y miedosos, que serían las dos dimensiones de esto, tenemos hábitos de conducta, tenemos convicciones, porque nos han educado así, por nuestra familia, nuestros amigos, el círculo en el que... Y el derecho contra eso puede relativamente. Normalmente, ¿qué ha ocurrido en las últimas digamos, épocas precontemporáneas? Que el derecho y la educación y las convicciones sociales iban de la mano. Entonces, coacción, razonabilidad jurídica y educación, socialización normal, se acompañaban mutuamente, y eso producía pues, una cierta fidelidad al derecho en general. Tan pronto como han cambiado hábitos de conducta, como las sociedades han hecho más complejas, más diferentes, por problemas migratorios, por problemas de subculturas, de grupos, etc., ¿qué pasa? Que está la coactividad del derecho, que da miedo, pero hay gente a la que no le da tampoco tanto miedo. Bueno, está la razonabilidad del derecho, pero que otros dicen, pues yo esa razonabilidad no la comparto, porque tengo otros principios, tengo otros criterios de actuación, y además no tengo ningún hábito de cumplir con el derecho porque ya no me han enseñado así. Ya la cosa es anómica. Y entonces en ese contexto empieza todo a tambalearse, porque pone de relieve, a mí siempre de hecho, yo creo que en el libro la repito, pero en los últimos años la he repetido varias veces, una frase de un constitucionalista alemán, Böckenförde, que dice lo siguiente: el Estado liberal vive de presupuestos que no puede garantizar. Es decir, el Estado liberal se apoya en toda una serie de elementos de educación, de convicción y de hábitos de conducta que el propio Estado no contribuye a que se den, simplemente parte de que existen. Si esos criterios desaparecen, el derecho empieza a pasarlo mal. ¿Cómo lo hace? Tiene que subirlo a coacción, entonces se convierte en un mecanismo violento, excesivamente violento, penas más largas, en mucha policía, demasiada policía. En fin, se pierden libertades. Al final las sociedades pierden libertades. Y un extremo de todo esto es la aparición de sujetos que dicen: yo delinco porque a mí lo que me manda el Estado es que no me dice nada. Y, llegado el caso, no me dice nada en el plano de mi razón, de mi forma de ver la vida,
y encima resulta que no me da mucho miedo tampoco. Ya veremos si me detienen o no me detienen. En este contexto, entre otros, aparecen delincuentes por conciencia, delincuentes por convicción, delincuentes culturales. En Europa estamos teniendo cada vez más el caso, en Alemania muy frecuente, asesinatos por honor, porque digamos, comunidades de origen musulmán, pues si se produce una ofensa, tienden a matar por honor. O venta de hijas en matrimonio, porque en ciertas culturas musulmanas pues se vende a la hija, a la chica en definitiva, se la vende pues por 2 camellos. Hombre, en Europa va a ser difícil encontrar 2 camellos, pero por el equivalente. Entonces, todo eso es que a estas personas la razonabilidad del derecho alemán o el español les deja bastante frías. Por otra parte, tampoco tienen mucho miedo, porque tienen más miedo a las sanciones informales de su comunidad, a no cumplir, no tienen el hábito de cumplir. Entonces, ¿qué se hace con este delincuente de convicción, de conciencia cultural? Sinceramente, no tenemos respuesta. Dice, bueno, pues nada, a la cárcel, a encerrarlos, pero cuando salgan, el día que salgan, van a volver, porque su grupo social tiene más fuerza que el derecho del Estado. Entonces, yo lo que pienso es que el derecho penal, digamos, clásico, ha perdido capacidad de afrontar sociedades muy complejas y muy multiculturales. Y ahí, ese es el reto en el que estamos. La laxitud no es buena, no vas a dejar que por ahí pues se vaya vendiendo hijas en matrimonio, se mutile sexualmente a las niñas o que se mate por honor, pero al mismo tiempo que se sepa muy claramente que con las penas tampoco vamos a ninguna parte. ¿Y eso por qué se produce? Porque hay tendencias sociales que son más poderosas que la fuerza del derecho. Cosa que no pasaba hace 50 años o hace 100, porque la educación era toda muy homogénea. Ahora ha cambiado todo eso. Ahora bien, ingresando a otra de las categorías del delito, ¿no? Y también desde la perspectiva de la teoría de las normas, hablemos de causas de justificación. Es importante siempre mirar el código, pero sin llegar a ello, mi pregunta sería, ¿cuál es la esencia de las causas de justificación? ¿Todas ellas es posible reconducirlas a un único fundamento? Sí, este es un debate constante en la doctrina, sobre todo en la alemana. Se ha discutido mucho esta cuestión. Últimamente, pues, se estaba jugando con 2 principios: autonomía, solidaridad. Es decir, todas las causas de justificación serían como el producto de un equilibrio entre la autonomía individual, que sería lo fundamental, y cierta consideración al prójimo, que sería la solidaridad, y eso se vería en cierto modo en la legítima defensa, en el estado de necesidad, en fin. Yo creo 2 cosas. Uno, que esto estaba demasiado centrado en una visión del estado de necesidad y en una visión determinada, muy particular, de la legítima defensa, pero que no explicaba otras causas de justificación importantes en nuestro modelo. Ejemplo, ejercicio de un derecho, cumplimiento de un deber, en fin. Y he tendido a revisar todo esto, tratando de acomodarlo a lo que comentábamos al principio, que es la idea de bien común. Es decir, las causas de justificación tienen como común denominador, dentro de luego su especificidad, que la conducta del sujeto, a pesar de que lesiona un bien, y eso no lo quita nadie, es decir, la conducta justificada, eso lo vio muy claramente Delcel. Hay un aspecto de la conducta justificada que nadie puede ignorar, y es que en la legítima defensa va a haber un muerto, por ejemplo, un homicidio, que en el estado de necesidad va a haber un bien lesionado, que en el ejercicio de un derecho va a haber otra dimensión de otra persona lesionada. Si yo ejerzo mi derecho a la libertad de expresión, a lo mejor hay alguien que se ve afectado en su honor, o que cuando el funcionario público cumple con su deber de promover la seguridad pública, alguien se va a llevar 4 porrazos. En fin, que en las causas de justificación hay una dimensión que no puede desaparecer, que es la conducta ha sido lesiva. Eso que llamamos la tipicidad es importante. Hay lesión, hay alguien que se ve afectado negativamente. ¿Qué ocurre? Que cuando justificamos la conducta estamos diciendo ya, pero esto es mejor que lo otro, esto corresponde más con el bien común político. Y yo creo que esta idea de bien común
tiene bastante importancia por un motivo. Porque pone de relieve que hay que tener mucho cuidado con las causas de justificación. Precisamente ¿por qué? Porque hay alguien que se ha visto lesionado en sus bienes. El otro podrá decir, yo he obrado justificadamente, conforme al derecho. Pero el otro puede decir, sí, pero a mi hijo lo has matado. ¿Que te estaba agrediendo? Sí, pero lo has matado, es un muerto. Entonces hay que tener cuidado con la legítima defensa. En la legítima defensa unos se van en un extremo, los alemanes tienden a eso. El derecho impera, legítima defensa, cuidado. Y así con todas, ¿no? Es decir, tener mucho cuidado con la parte de lesión que tiene la conducta justificada. Entonces yo esto he tratado de ponerlo de relieve, pues, pensando en la idea de bien común, que no es una idea de interés, el mejor interés, que es la idea clásica utilitarista, conducta la más útil, cuidado, y lo que ha quedado ahí desplazado, que tampoco es la idea de yo ejerzo mi derecho, sino que la idea de bien común te obliga a, de entrada, intentar, por decirlo de alguna manera, salvarlo todo, si se puede. Entonces, intentar que la legítima defensa no sea tan intensiva. Yo tengo mucho miedo a la legítima defensa. Y bueno, como ha entrado en mi propiedad, he agarrado la escopeta y le he descerrajado 2 disparos. Cuidado, cuidado. La legítima defensa de la propiedad es un tema que me preocupa, porque parece que todo el mundo dice que para defender la propiedad se puede matar a otro, y eso no es tan evidente. Y así un poco todo, ¿no? A veces los excesos de las fuerzas del orden público en el cumplimiento del deber, a veces incluso, aunque esto no está muy bien visto, pero los excesos en la libertad de expresión por parte de los periodistas, que hacen mucho daño a muchas personas. Es decir, intentar, cuidado, sería un poquito el mensaje, que era un mensaje muy de Welzel, ¿eh? Luego esto ha quedado muy superado, digamos, pero yo digo, mucho cuidado con las causas de justificación, porque lo que no hacen es borrar del mundo el daño que se ha producido. Es ya un poquito la idea. Bien, profesor. Y ahora quisiéramos que nos hable un poco de otra, entre comillas, categoría, que es la punibilidad, ¿no? Algunos autores cuestionan su calificación como categoría autónoma del delito, precisamente porque tiene interacciones con otras categorías. Sí. ¿Cuál es su posición al respecto? Sí, la verdad es que la punibilidad me ha provocado muchos quebraderos de cabeza, porque yo tenía la intuición de que era muy importante, de que allí se dilucidaban muchos temas, y por otra parte también era consciente de que la doctrina pues, ha ido diciendo esto de la punibilidad o es irrelevante, o tiene que ver con la teoría de la pena sencillamente, o ya está, en el injusto penal, la culpabilidad penal, la tipicidad penal. Bueno, yo creo que esto último no hay que desconocerlo, precisamente porque al final tenemos la pena, todas las categorías de la teoría del delito están teñidas de merecimiento y de necesidad de pena, está ahí, pero también me parece que hay muchas conductas que son antijurídicas y culpables, y con respecto a las cuales sin embargo, es cierto que el Estado dice esto no es punible. ¿Y por qué dice que es punible? Pues por razones muy diversas, porque declara inmunidades, la inmunidad diplomática. ¿Por qué un diplomático es inmune cuando resulta que comete un delito? O en nuestro caso en España el rey. ¿Por qué el rey es inviolable? O ¿por qué en determinados delitos patrimoniales determinados parientes quedan impunes? ¿O por qué al que realiza una delación lo premiamos y no castigamos su conducta si nos ha aportado pruebas de delitos? Es decir, empiezan a salir un montón de instituciones en todas las cuales está muy claro algo, y es que la conducta ha sido antijurídica. La probable conducta, a veces ni se juzga, la conducta probablemente realizada por el sujeto sería antijurídica y culpable, pero de todas maneras renunciamos a que sea punible, y a veces diciendo esto ni siquiera empezamos a juzgarla. Es el caso del rey en España o de los diplomáticos. ¿Por qué ocurre esto? Y la respuesta es tan sencilla y tan compleja que el derecho penal es un instrumento político. Y como es un instrumento político, pues a veces decimos
no voy a comprometer yo mi relación con el país vecino persiguiendo a sus diplomáticos. Prefiero mantener las relaciones internacionales bien que castigar a este diplomático. Hombre, siempre y cuando el país vecino también reconozca la inmunidad a los míos. O en el caso del rey o determinados miembros del poder legislativo que tienen... ¿Por qué? Pues porque preferimos dejar la política al margen del derecho penal. O en el caso del delator, hombre, porque me presta un muy buen servicio a la persecución de los delitos, pues lo voy a premiar, en lugar de premiarle con dinero, le premio con menos pena. Entonces yo pensaba, es que la punibilidad hace aflorar dos cosas. Una, que el derecho penal es un instrumento político, hay mucha política en el derecho penal, y dos, que dentro de esa dimensión política el derecho penal normalmente retrocede cuando hay otros elementos que pesan más. Esto siempre fue en el derecho penal histórico, ya sucedía en la Edad Media. Tenían a un preso en la mazmorra y le decían, oye, ¿tú estarías dispuesto a traicionar a tu rey, al rey de Francia, y favorecer los intereses de Inglaterra? Hombre, pues sí. Venga, pues rápido, fuera, indultado. Bueno, ¿y por qué se lo indultaba? Pues por lo mismo, porque ante determinadas cosas, si yo conseguía que me prestaran un servicio político, pues yo, el rey de Francia, estaba dispuesto a renunciar a la punibilidad o a parte de esta punibilidad. Estos casos, digamos que son muy llamativos, evidentemente no agotan la punibilidad, pero forman parte de ella, y hay un montón de decisiones de no punibilidad que además cada vez aparecen más por todas partes. Ahora hay un ejemplo internacional muy interesante: las víctimas de trata de personas. Comete un delito una persona que es víctima de trata porque ha sido captada por una mafia y hacen que transporte droga, no sé qué. Y dicen, bueno, pues los delitos que cometa esta persona no se los vamos a castigar. Y ya hay convenios internacionales en este sentido. ¿Por qué? Hombre, porque nos parece una barbaridad que el mismo Estado que deja abandonadas a las personas y hace que las capten mafias y que las utilicen como instrumentos, como mulas del narcotráfico, como sea, que ese Estado aparezca solo para castigar. Dice, hombre, no me abandone a la gente, que no sea que la gente la primera vez que vea al Estado en su vida sea para ver un fiscal, un ministerio público y que le acusa de un delito. Todo esto está en la punibilidad. Todo esto y mucho más está en la punibilidad. Es decir, yo creo que hay un gran baño de realismo político en las instituciones que podemos ubicar en la punibilidad. Reconocemos que hay un injusto culpable, aunque muchas veces no lleguemos a saberlo porque no llegamos siquiera a abrir el procedimiento. Hay una causa de no perseguibilidad, pero en el fondo decimos, es que aunque lo hubiera, vamos a dejar sin pena a esta persona porque no tiene sentido, porque nos beneficia. Yo digo, son razones a veces de clemencia, de merecimiento, de equidad en el caso concreto, a veces de falta de necesidad de castigo, a veces de falta de conveniencia, oportunidad. Y eso es, si lo pensamos bien, la equidad, la falta de interés, la oportunidad, la falta de oportunidad, falta de conveniencia. Eso es política. Eso es política. De alguna manera vengo a decir que la punibilidad es la categoría más política de la teoría del delito. Y además, en esta época en la que el derecho penal se instrumentaliza mucho por los políticos, vemos que van apareciendo instituciones nuevas. El ejemplo de la delación premiada, de la colaboración procesal, que ha aflorado en los últimos 10 años en todo el mundo, y no solo para delitos terroristas como en su día, sino para todo tipo de delitos en materia de corrupción, por ejemplo, es fundamental. Ahí lo vemos, que todo puede cambiar si me interesa no castigarte por la razón que sea. Eso es la punibilidad. Usted pone de manifiesto la importancia que termina teniendo esa categoría, que a veces es dejada de lado un poco, ¿no? Pero podría ser, bueno, ante hechos típicos antijurídicos, la llave de salida del sistema penal de la persona, ¿no? La punibilidad. Entonces vemos la trascendencia de esta, si queremos llamarla categoría, y nuevamente surge la pregunta, ¿no? Ante la facilidad de que se pueda escapar del sistema penal, ¿cuáles serían los límites, ¿no? que se podría establecer? Porque vemos que las justificaciones podrían ser la necesidad, el interés público, lo conveniente, que son finalmente conceptos
abstractos, generales, y que pueden ser acomodados a intereses particulares, ¿no? Sí. Muy buena pregunta. ¿Dónde está el límite? No lo sé. A mí lo de la colaboración procesal, la delación premiada, ya me plantea problemas, porque ¿cómo controlar si el delator dice verdad o no dice verdad? ¿Cómo limitar todo su funcionamiento, los acuerdos, esos acuerdos que generan problemas en todas partes? Yo diría que no es fácil establecer límites a las decisiones de no castigar. Esto se ha discutido mucho, realmente. El Estado tiene, se ha dicho, derecho a castigar, que no me gusta mucho la expresión de que el Estado tenga derecho a castigar. Creo que el Estado lo que tiene es una potestad. La idea de potestad es muy jurídica. Potestad quiere decir función, es decir, para cumplir con sus fines tiene la potestad de castigar. No es que tenga un derecho, como yo tengo derecho a que no me estacionen a la puerta de mi casa, no es que el Estado tenga derecho a castigar de la misma manera. Pero algunos autores han planteado, no, y el Estado tiene el deber de castigar. Entonces, la Corte Interamericana ha sido quizá, bueno, y aquí en el Perú pues hay casos que han puesto de relieve estas decisiones de la Corte, ¿no? De deber de castigar, deber de no indultar, deber de no amnistiar, deber de castigar hasta sus últimas consecuencias. Yo soy muy escéptico con la idea de deber de castigar de los Estados. Yo creo que, decía hace un rato, el Estado, el mayor bien del Estado, de la comunidad política, es la paz. Por lo tanto, todo lo que el Estado tenga que realizar para contribuir a la paz, siempre que eso no sea un abandono de la justicia absolutamente indecente. Pero, bueno, se dice, pues esto es antijurídico, esto es culpable, pero hay razones poderosas para no castigar. Pues a mí eso me parece si eso avala la paz pública, la paz política, que es donde la gente normal y corriente, las personas al final estamos más tranquilas cuando hay paz y no cuando hay una guerra civil o cosas así, me parece muy bien. Ahora, decir el Estado no tiene el deber de castigar, ¿qué problema tiene? Que le estamos dejando al Estado que a veces no castiga por razones espurias. Puede suceder. Pero no veo cómo limitarlo, porque, por ejemplo, cuando la Corte Interamericana ha sostenido esta doctrina, a mí me parece que ha hecho mal, porque ha generado problemas para la pacificación de las sociedades. Es decir, ha puesto obstáculos a que sociedades pues como la chilena o la argentina o la peruana o la colombiana, después de épocas de muchos conflictos internos, recuperen la paz. Y yo creo que la soberanía es importante. El Estado tiene la soberanía democrática. Y como tiene esa soberanía, pues es bueno que el Estado al final tome decisiones de no castigar. Pero claro, se supone que estas decisiones, de nuevo, tienen que estar inspiradas por el bien común, tienen que ser decisiones muy pensadas, y no decir, hombre, ahora voy a favorecer a los míos, indulto para estos, me invento una nueva causa de exclusión de la punibilidad. Pero es que esto, de nuevo, lo que nos pone de relieve es la fragilidad del derecho. El derecho, esto ya lo decía Santo Tomás de Aquino, el derecho es una ordenación, por lo tanto, coacción, de la razón para conseguir el bien común. Claro, si el derecho pierde coactividad porque ya no intimida a nadie, ya no es derecho. Es un consejo, en fin. Si no lo ha producido la razón, sino la arbitrariedad, tampoco es derecho. Y si no sirve para el bien común, tampoco. Entonces el derecho es frágil, porque tiene que tener las tres patas muy bien asentadas. Coacción, razón y bien común. Entonces, claro, lamentablemente muchas veces el poder político la coacción la tiene muy a mano, pero la razón y la búsqueda del bien común no siempre. Entonces es arbitrario y busca el beneficio personal. Bueno, yo creo que al final ese es el problema. La gran pregunta del derecho al final es ¿para qué la autoridad? Yo creo que la autoridad tiene que ser para servir al bien común. Si quien ejerce la autoridad la busca para enriquecerse, para favorecer a los suyos, para, en definitiva, no buscar el bien de la comunidad, está ejerciendo mal. Pero no es que se ejerza mal el derecho, solo. Es que está ejerciendo mal la política. Porque la política es la polis, y la polis necesita su bien. No que el político de turno aproveche los 4 o los 5 años que tiene para hacer lo que le da la gana. Y este es un problema del derecho, porque es un problema de la política. La política en nuestras sociedades
pues ha degenerado. Ese es un elemento que no podemos... Por lo tanto, yendo a la pregunta, en cualquier momento puede surgir cualquier aberración y diga, esto no lo castigamos. Ahí está el punto del problema. Para concluir este abordaje de aspectos dogmáticos, existe un concepto que últimamente tiene cierta importancia, que es el de las incumbencias. Y bueno, este video también tiene la vocación de llegar a estudiantes de Derecho, ¿no? A profesionales también, ciertamente. Pero es un concepto que existen, digamos, dificultades para poder ubicarlo dentro de la teoría del delito en alguna de las categorías, algún espacio. ¿De qué van las incumbencias y cuál es la operatividad en el sistema del delito? Efectivamente, llevamos aproximadamente 30 años, diría yo, más o menos. Fue la primera vez que tuve conocimiento de la mano del profesor Ruskal, que conocí pues el año 90 aproximadamente, el año 90 del siglo pasado, han pasado unos cuantos años, 35. La primera vez que tuve conocimiento de esta figura pues fue de la mano de Ruskal. Y luego, bueno, pues traté de que hubiera también en el ámbito de habla hispana una discusión sobre las incumbencias. Y realmente, en estos últimos 35 años, uno de los temas de los que más se ha hablado, y además por autores que escriben en español, pues Sánchez Hostiz en España, Montiel en la Argentina, Mañalich en Chile, en fin, ha salido una enorme discusión sobre las incumbencias. Una discusión que ha sido, en mi opinión, demasiado teorizante. Es decir, la idea de qué son las incumbencias son como una especie de normas, pero no son normas, que lo que te está diciendo es debes hacer eso, debes hacer esto, si no quieres que luego te castigue. Ejemplo, debes obtener información si no quieres que luego en el momento de hacer algo y alegarme a mí, es que no lo he hecho sin saber que era peligroso, esperes que no te castigue. Si tú quieres que no te castigue cuando hagas algo peligroso, lo que tienes que hacer es informarte antes. O si quieres que no te castigue cuando resulte que eres un socorrista que no tiene fuerza para salvar a la persona que se está ahogando, entonces la noche antes no te vayas de juerga. Porque si te vas de juerga, bebes, estás agotado, duermes 2 horas y luego te vas a trabajar y careces de fuerza para nadar, no me alegues que estás agotado, porque yo te diré, no has cumplido la incumbencia de estar en condiciones de cumplir la norma al día siguiente. Y así, sería incumbencias que llaman cognitivas, obtener información, incumbencias físicas, mantener la fuerza física, incumbencias volitivas, no tomes drogas, porque si tomas drogas y después cometes un delito en estado de intoxicación, te voy a condenar y no me puedes decir, es que estaban en estado de intoxicación por drogas, porque yo te diré, pues no haberlas ingerido antes. Es decir, esto es un poco la idea de la incumbencia, pero la incumbencia se ha analizado sobre todo desde un punto de vista de teoría abstracta de las normas. ¿Qué ocurre? Que luego empieza a tener proyecciones sobre instituciones muy concretas. La teoría de la imprudencia, es decir, de los errores evitables, la teoría del error de prohibición evitable, la doctrina del actio libere in causa. Y la pregunta es, bueno, fíjense, los ejemplos que he puesto eran todos de ayer o de hace 2 horas. Ayer el socorrista, cuando tenía que estar en la cama descansando para estar en condiciones, se fue de juerga y después de la parranda durmió 1 horita. Ayer. Bueno, ¿y qué pasa si en lugar de ser ayer es que lleva 6 meses durmiendo poco y ya está muy cansado? ¿Le vamos a hacer responsable por lo que ocurrió hace 6 o 5 o 4 meses por haber dormido poco durante los últimos 6 meses? O he hablado del que ingiere drogas 3 horas antes de cometer el delito. ¿Y si es adicto desde que tenía 18 años? Y así sucesivamente, es decir, ¿qué ocurre con la persona que no es que ayer no obtuviera la información precisa para desempeñar sus funciones de inspección de una cañería de gas o de una instalación eléctrica, sino que resulta que es una persona que en realidad ya se sacó el título de ingeniero eléctrico de forma tramposa y nunca ha sido una persona competente? Es decir, tenemos que ir rebuscando en el pasado cualquier razón para que la persona que un día hoy
infringe la norma, le digamos, aunque has infringido la norma y me has alegado no tengo capacidad, no tengo conocimientos, estaba en malas condiciones, te diré, no haber empezado a ser adicto a las drogas cuando tenías 17 o 18 años, o haber estudiado desde que tenías 15, o etcétera. Y ese es el gran problema práctico de las incumbencias. Nos remontamos a cualquier pasado o sencillamente a un momento anterior. La teoría de las incumbencias eso no lo resuelve. Por no decir que además la palabra incumbencia ha empezado a ser utilizada por la doctrina, sobre todo alemana, para todos, para cualquier cosa, para la participación, para las medidas de seguridad. Todos son incumbencias. Entonces yo creo, primero, que hay que purificar la teoría de las incumbencias. Yo he intentado llevar algunas infracciones de incumbencias a la propia teoría de las normas, es decir, bueno, pues algunas de ellas son auténticas infracciones de normas, sobre todo normas de participación, normas de ayuda, pero reconozco que hay un problema de incumbencias que tiene que ver con nuestra vida pasada de alejamiento del derecho, nuestra vida pasada de no cuidar nuestro cuerpo, y ahí el derecho, la moral, el derecho de policía, el derecho penal se empiezan a mezclar y tenemos todavía mucho trabajo por delante en esta materia. Yo he tratado de sintetizarlo en el libro, que para un libro de parte general dedicar, pues no sé, 10 o 15 páginas, que es lo que le dedico a las incumbencias, es bastante, porque me parece que efectivamente es uno de los temas abiertos, pese a haber un montón de bibliografía, es uno de los temas abiertos sobre los que hay que seguir estudiando y discutiendo. Sí. Pasando a temas, problemas que suceden en la práctica, ¿no? Porque también es la finalidad de estas entrevistas poder llegar a los operadores de justicia, jueces, fiscales. En el caso de los jueces, ¿cuáles son las dinámicas que tiene que enfrentar un juez al momento de aplicar todos estos conceptos, toda esta teoría y enfrentarse a un caso concreto, ¿no? ¿Con qué herramientas cuenta el juez? ¿Qué es lo que debe tener en cuenta? Yo creo que hay una cosa importante que a veces los académicos olvidamos, que es que el juez tiene un caso concreto, con unas personas concretas. Es decir, el juez no tiene un capítulo de un libro, tiene que resolver un problema concreto. Primer punto. Segundo punto, ese caso concreto lo tiene que resolver con justicia del caso concreto. Y cada caso es distinto, cada caso tiene peculiaridades. Tiene que hacer un juicio de equidad, tiene que alcanzar la mejor solución de ese caso con todas sus circunstancias. Y eso significa que hay algo que los académicos no podemos hacer, que es darle todos los instrumentos para que resuelva el caso. ¿Cuáles son los instrumentos que nosotros le damos? Le decimos, por un lado, principio de legalidad, tienes que cumplir la ley de tu país, por lo tanto, toda construcción académica tiene un margen que es la ley de cada país. La ley del Perú, hombre, se parece mucho a la ley española, pero no siempre, no en todo. La ley, principio de legalidad. Luego le damos un montón de conceptos que llevan, pues algunos desde Aristóteles, pues otros más recientes, 200 años, 100 años, 50 años. Decimos, este es nuestro menú. Creemos que con esto puedes moverte con más seguridad. Y además, estos conceptos hemos tratado de no hacer con ellos una pura matemática, sino de ponerles, examinarlos a luz de la justicia. Bueno, ¿tú qué tienes que hacer? Tienes que resolver un caso, justicia concreta, equidad, en el marco de la ley de tu país y con estos conceptos que te damos nosotros, que han sido construidos pensando en justicia, pero pensando en la justicia general, porque hemos puesto algunos ejemplos, hemos pensado en algunos casos, pero no en ese caso que tú tienes ahí. Llego a la conclusión, en primer lugar, el juez tiene que ser virtuoso. Tienes una persona virtuosa. Sin personas buenas, virtuosas, no hay ninguna institución que funcione. Ni el poder legislativo, ni el poder ejecutivo, ni el poder judicial. Es decir, no hay ninguna institución que haya logrado zanjar el problema de que las personas tienen que ser virtuosas, tienen que empeñarse en hacer las cosas bien. Y eso es lo fundamental, lo primero.
Entonces, a partir de ahí, estos instrumentos que nosotros desde la academia tratamos de proporcionar, pues le pueden servir. Pueden servir para pues no equivocarse, para, digamos, encontrar caminos que lleven a esa solución. Pero no vamos a sustituir, es decir, con nuestros instrumentos, un juez pervertido, corrupto, puede hacerlo mal, porque se puede manipular los conceptos, es decir, no son una garantía. Si fuera así, pues lo que tendríamos que proponer es eliminar a todos los jueces del mundo y sustituirlos por programas, por artilugios de inteligencia artificial, porque como ya tenemos el algoritmo preparado, pues el algoritmo lo cargamos de dogmática y ya está, y con la ley del país, y ese algoritmo ya resuelve. Sin embargo, todos decimos, hombre, yo prefiero un juez. ¿Por qué? Porque también del juez pedimos la humanidad, pedimos la justicia del caso, pedimos el sentido común, que es algo que a los juristas a veces se nos olvida. Y es que las personas, por el hecho de aprender derecho, no tenemos que perder de vista el sentido común, porque lo que tenemos que hacer es, digamos, mejorar y no empeorar. Si perdemos el sentido común, bienvenido sea el juez de paz de las aldeas, de los pueblecitos, que con su leal saber y entender resolvía los conflictos vecinales. Pues eso es lo que pedimos a un juez. Hoy día vemos que la proactividad judicial se suele confundir y hasta impacta en temas de imparcialidad, y nuestro sistema a veces es un tanto común encontrarnos con jueces que se colocan frente al delito y se oponen y a veces hasta expresamente mencionan que hay que luchar contra el delito, ¿no? ¿Un juez tiene que luchar contra el delito? Yo creo que no. Entonces, yo creo que un juez lo que tiene que hacer es impartir justicia. Ya me producen cierta inquietud las propias leyes de lucha. Ya a todos los legisladores del mundo se les ha escapado estas expresiones: ley de lucha contra las drogas, ley de lucha contra la corrupción, ley de lucha, pero en fin, no deja de ser el poder legislativo, y dices, bueno. Pero pues luego en el caso del poder judicial esto me parece absolutamente errado. El juez, vuelvo a insistir, no tiene que ser un activista político. Si quiere ser activista político, tiene su camino para hacerlo, presentándose a las elecciones, en fin. Yo creo que el juez tiene que administrar justicia. Y administrar justicia quiere decir equidad del caso, ley, conceptos, valoraciones, pero no oponerse al poder legislativo. Y entonces, si el poder legislativo, entre comillas, es una mayoría de derechas, salen jueces de izquierda. Si el poder legislativo es de izquierda, salen jueces... O sea, esto no puede ser. Es decir, el juez tiene que moverse en el campo de la concreción media y el caso. De la concreción media para arriba, esas son decisiones que podemos criticar al margen de, digamos, de nuestra actividad profesional. Las puede uno criticar, es decir, pues el poder legislativo ha tomado esta decisión que yo no comparto, que me parece mal, pero eso es la crítica que ejerce, pues yo qué sé, la prensa, que ejercen las redes sociales, que está muy bien que haya crítica política, pero la administración ordinaria de la justicia no está para eso, y además es que eso produce un descrédito enorme y una desconfianza en el poder legislativo por un lado y en el poder judicial por otro. Yo creo que es muy sana la tesis de la división, de la separación de poderes y de la colaboración entre los poderes. Es decir, el Ejecutivo tiene sus funciones, el Legislativo las suyas, el Judicial. El Poder Judicial no puede aspirar a usurpar, entre comillas, las funciones del Legislativo. Hay un tribunal que está ahí a caballo entre lo jurídico y lo político, son los tribunales constitucionales. Bueno, ya sabemos que es un tribunal muy particular, porque somete a análisis las leyes y las resoluciones judiciales a la luz de la Constitución, y entonces tiene una dimensión política muy relevante, también una dimensión jurídica, pero la jurisdicción ordinaria creo que tiene que ser muy cuidadosa en moverse en este terreno que es el suyo propio, que es el que he comentado antes. Bien, y para finalizar con esta entrevista,
se suele oponer frente a quienes nos dedicamos al estudio de la dogmática y le dedicamos especial tiempo a cuestiones de dogmática, se suele oponer frente a quienes se ocupan de cuestiones procesales, ¿no? Se suele hacer la distinción, la diferenciación, el apartamiento, ¿no? Sin embargo, entendemos, según su visión, de concebir el derecho penal desde una perspectiva integral. ¿Esta especial consideración ha merecido algún tipo de referencia dentro de su tratado? ¿Y cuál sería esta? Sí, efectivamente yo comparto la idea de que la separación radical entre el derecho penal llamado material o sustantivo y el derecho procesal penal pues tiene algo artificioso. Hay figuras que además están ahí en medio, en fin. Claro, el libro, la parte general que he escrito es una parte general de derecho penal, no aspiraba a hacer una parte general del derecho integral, penal, procesal, eso desbordaba mis capacidades, pero sí he tratado de poner de relieve que primero, que las cuestiones de hecho son muy importantes, es decir, que es fundamental la prueba y que la prueba tiene que ver con las cuestiones de hecho. La prueba es fundamental, pero luego, una vez que ya hay unos hechos probados, lo que viene después es razonamiento jurídico, material, y por lo tanto que la prueba, siendo fundamental, no lo es todo, sea todo las cuestiones de prueba, no, luego vienen razones muy importantes sobre la aplicación de conceptos sustantivos, etc. Y por lo tanto, la distinción entre cuestiones de hecho y cuestiones de derecho, a propósito, yo qué sé, pues del dolo, de la culpabilidad, de muchos aspectos, pues sí han ido teniendo acogida moderada, insisto, para no sobrecargar tampoco el libro, pero sí han ido apareciendo en todos los capítulos pues cuestiones relativas a la carga de la prueba, cuestiones relativas a lo que se puede examinar en primera instancia, en apelación o en casación, en fin, tratar de enclavar los problemas del derecho penal en su contexto, llamémosle, orgánico procesal y en su contexto de prueba, de carga de prueba, etc. Así que, insisto, con modestia, pero en todos los capítulos hay algunas referencias a las cuestiones procesales, como hay también referencias pues también al derecho internacional, penal, allí donde me ha parecido oportuno, insisto, con mucha prudencia y sin exceso, pero sí tratando de poner de relieve también que el derecho penal, al final, donde se hace es en el proceso. O sea, está en la ley, está en los conceptos, está en las estructuras doctrinales, pero al final hay un proceso y hay que jugar, digamos, en el terreno del proceso. Profesor, siempre agradecerle nuevamente haber atendido a la invitación. Siempre es un gusto, un placer para nosotros poder escucharlo. Y en esta ocasión sobre temas tan trascendentales, ¿no? Y que esperamos contar nuevamente con su participación, tal vez ya cuando se haya publicado su tratado. Sería para nosotros un verdadero honor. Nuevamente muchas gracias y pues algunas palabras finales. Para mí ha sido un gusto, me encanta tener esta oportunidad de hablar con usted y de hablar en general con los miembros de este estudio que ya forma parte de mi familia, ¿no? Ya hemos adquirido no solo una vinculación académica, sino también ya tan personal, que el estudio Alcócer pues ya se ha convertido en una referencia en mis visitas al Perú y a Lima, con lo cual yo creo que sí, que quedamos comprometidos para que en una próxima visita al Perú ya con el ladrillo es bastante pesado, no sé al final cuántas páginas van a salir, porque dependerá de la maqueta, pero en fin, ya con el libro debajo del brazo, pues podamos hablar de cuestiones más ya de detalle, o en fin, de lo que sea oportuno. Muchas gracias por la invitación, un placer.